Hay un mandato que Dios le da a Josué 3 veces en un solo capítulo. No es conquista la tierra, no es sé un buen líder. Es algo mucho más revelador sobre lo que realmente nos detiene. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 3 veces, la misma orden. ¿Por qué? Porque Dios sabe algo que nosotros olvidamos constantemente. El miedo no es solo una emoción incómoda, es una teología rival, es una declaración sobre quién controla el futuro. Y cuando Dios ordena valentía, no está pidiendo que finjas confianza, está redefiniendo la realidad misma. Josué está parado frente al río Jordán. Moisés acaba de morir. Delante de él, ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos entrenados. Detrás de él, 2 millones de personas que han pasado 40 años quejándose en el desierto. Y Dios no le dice, tengo un plan detallado para cada batalla. Le dice, yo estaré contigo. Este versículo no es un consejo motivacional, es una redefinición teológica del coraje. Y si entendemos lo que realmente está diciendo, cambia por completo cómo enfrentamos cada decisión difícil, cada conversación incómoda, cada futuro incierto. Porque resulta que la valentía bíblica no tiene nada que ver con sentirte seguro. Josué 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 4 imperativos, 2 positivos, 2 negativos. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Pero hay algo que la mayoría pasa por alto. Este no es el primer mandato de valentía en el capítulo, es el tercero. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Otra vez, 3 veces en 9 versículos. Dios no repite cosas por accidente. Cuando la Escritura repite un mandato 3 veces en un espacio tan corto, está señalando algo fundamental sobre la condición humana. Aquí está lo que revela. Josué necesitaba escucharlo 3 veces porque el miedo no se vence con una sola declaración. El contexto es crucial. Moisés, el líder más grande que Israel había conocido, acaba de morir. Josué no es su sucesor natural por carisma o experiencia. Es un general militar, no un profeta. Y ahora Dios le está diciendo, cruza el Jordán, conquista la tierra, lidera a millones. La palabra hebrea para esfuérzate es chazak. Significa ser fuerte, estar firme, aferrarse. No es una emoción, es una decisión de voluntad contra la evidencia de tus sentimientos. Y la palabra para valiente es amatz, que literalmente significa ser alerta, estar decidido. No es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Cada uno de estos 3 mandatos de valentía viene con una razón diferente. Versículo 6. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra. Versículo 7. Para que prosperes en todo lo que hagas. Versículo 9. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ves la progresión? Primero, valentía basada en el propósito. Segundo, valentía basada en el resultado. Tercero, valentía basada en la presencia. Y es este tercer fundamento el que sostiene todo lo demás, porque los propósitos pueden parecer imposibles. Los resultados pueden tardar décadas, pero la presencia de Dios es una realidad presente, no una promesa futura. La frase donde quiera que vayas es devastadoramente específica. No dice cuando estés en el templo, no dice cuando todo salga bien, dice donde quiera. En hebreo, kol asher telek, literalmente, en todo lugar al cual camines, territorio enemigo, batallas perdidas, decisiones imposibles, conversaciones que preferirías evitar. La presencia de Dios no es condicional a tu éxito, es condicional a su carácter.
y eso cambia por completo la naturaleza del coraje. Pero hay una tensión aquí que no podemos ignorar. Dios ordena valentía, no la sugiere, no la recomienda, la ordena. No temas aparece en la Biblia más de 300 veces y casi siempre es un imperativo. ¿Qué significa que Dios ordene una emoción? Significa que el miedo no es solo un sentimiento, es una elección teológica. Es decidir que las circunstancias son más reales que las promesas. Es creer que lo que ves define lo que es posible. Y cuando Dios dice no temas, no está negando la realidad de las amenazas. Está redefiniendo qué amenazas son realmente definitivas. Entonces, ¿qué está haciendo realmente este versículo? No está dando un consejo psicológico, está estableciendo una jerarquía de realidades. Hay dos hechos en tensión. Las ciudades fortificadas son reales y la presencia de Dios es real. Josué tiene que decidir cuál de esos hechos define su respuesta. Y Dios está diciendo, la realidad más fundamental no es lo que enfrentas, es quién va contigo. Eso no es pensamiento positivo, es teología aplicada. Este mandato de valentía no aparece en el vacío. Tiene raíces profundas en la historia de Israel, y cada conexión revela una capa más de lo que Dios está haciendo. Volvamos a Deuteronomio 31, versículos 7 y 8. Moisés, justo antes de morir, le dice a Josué delante de todo Israel: «Esfuérzate y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus padres, y tú se la darás en heredad. El Señor es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes». Las mismas palabras, casi idénticas. Pero hay una diferencia crucial. Moisés las dice públicamente. Dios las repite en privado. ¿Por qué importa eso? Porque revela algo sobre cómo Dios fortalece a sus líderes. La comisión pública establece autoridad. La repetición privada establece dependencia. Josué necesitaba escuchar de Dios mismo lo que Moisés ya le había dicho, no porque dudara de Moisés, sino porque la valentía no se hereda, se recibe directamente de la fuente. Cada generación tiene que escuchar el mandato por sí misma. Cada líder tiene que encontrarse con Dios en su propio momento de miedo, pero la conexión va más atrás. Génesis 15, versículo 1. Dios se le aparece a Abraham después de una batalla arriesgada y le dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo». Primera vez en la Biblia que Dios dice «no temas», y lo dice al hombre que acaba de arriesgar todo por obedecer un llamado que no entendía completamente. Abraham tenía razones para temer. Había hecho enemigos poderosos, no tenía heredero, estaba en tierra extranjera. Y Dios no dice «no hay nada que temer», dice «yo soy tu escudo». La valentía no viene de la ausencia de amenazas, viene de la presencia de un protector. Ahora salta a Isaías 41, versículos 10 y 13. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, el Señor tu Dios, te sostendré de tu mano derecha, y te diré, no temas, yo te ayudo». Escrito siglos después de Josué, pero usando el mismo lenguaje. No temas, no desmayes. Y añade algo crucial: yo te sostendré de tu mano derecha. La imagen es de un padre sosteniendo la mano de un niño que está aprendiendo a caminar en terreno difícil. La valentía no es soledad heroica, es dependencia confiada, pero aquí está la conexión que la mayoría no ve. Éxodo 14, versículo 13. Israel está atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Moisés les dice: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros». Misma estructura, mandato de valentía más promesa de presencia. Y lo que sigue es el milagro más dramático del Antiguo Testamento. Dios abre el mar. ¿Ves el patrón?
Dios ordena valentía justo antes de hacer algo imposible. No después, antes. Porque la fe no espera ver el milagro para creer. Cree, y entonces ve. Ahora conecta esto con el Nuevo Testamento. Mateo 14, versículo 27. Jesús camina sobre el agua hacia los discípulos aterrorizados en medio de una tormenta. Sus primeras palabras: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». En griego, ego eimi, la misma frase que Dios usa en Éxodo 3, 14, yo soy. Jesús no solo está calmando sus miedos, está revelando su identidad. Está diciendo: el mismo Dios que le dijo a Josué, estaré contigo, está aquí, en esta barca, en esta tormenta. La valentía cristiana no es diferente de la valentía de Josué. Tiene el mismo fundamento, la presencia del yo soy, y una conexión más que lo une todo. Segunda Timoteo 1, versículo 7. Pablo le escribe a un joven líder llamado Timoteo, que está enfrentando oposición y miedo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, viene de olvidar quién es Dios. Y la valentía no es un rasgo de personalidad, es un don del Espíritu. Es algo que Dios da, no algo que tú generas. Josué necesitaba escucharlo, Timoteo necesitaba escucharlo, tú necesitas escucharlo. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre el carácter de Dios? Que Él no envía a sus siervos a lugares donde Él no va. Que su presencia no es un premio por la valentía, sino el fundamento de la valentía. Que Él conoce nuestra tendencia a olvidar, por eso repite. Que Él no menosprecia nuestro miedo, pero tampoco lo deja tener la última palabra. Y que cada mandato de valentía en la Escritura es, en realidad, una invitación a confiar en quién es Él, no en quién eres tú. Entonces, ¿cómo se traduce esto a las 3 de la mañana, cuando no puedes dormir porque la decisión que tienes que tomar mañana te aterroriza? ¿Cómo se aplica cuando estás parado frente a una conversación que sabes que tienes que tener pero que podría destruir una relación? ¿Qué significa esfuérzate y sé valiente cuando tu cuerpo está literalmente temblando de miedo? Empieza aquí. La valentía bíblica no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar según lo que es verdad, en lugar de según lo que sientes. Josué sintió miedo. Dios no le ordenó valentía, porque Josué era naturalmente valiente. Se la ordenó porque Josué era naturalmente humano. El miedo es la respuesta automática a la amenaza. La valentía es la respuesta elegida a la promesa. Y la promesa es: yo estaré contigo. No, todo saldrá bien. No, no te dolerá, sino, no estarás solo. Aquí está la aplicación práctica. Identifica qué decisión estás evitando por miedo. No la decisión que es difícil, la decisión que sabes que es correcta, pero que te aterroriza tomar. Puede ser una conversación. Puede ser un cambio de carrera. Puede ser establecer un límite. Puede ser pedir perdón. Puede ser decir la verdad. Ahora pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? No para minimizarlo, sino para nombrarlo, porque el miedo sin nombre controla. El miedo nombrado puede ser enfrentado. Y luego pregúntate esto: si Dios está conmigo en ese peor escenario, ¿cambia algo? No, si Dios previene ese escenario, sino si Dios está conmigo en ese escenario. Porque eso es lo que promete, no ausencia de dificultad, presencia en la dificultad. Josué no recibió un mapa detallado de cada batalla, recibió una promesa de compañía constante, y eso fue suficiente para cruzar el río. Aquí está la parte incómoda. La valentía bíblica a menudo significa hacer exactamente lo que te da miedo hacer, no temerariamente, no impulsivamente, sino obedientemente. Dios no le dijo a Josué: espera hasta que te sientas listo. Le dijo: cruza ahora. La valentía no espera a que el miedo desaparezca. Actúa mientras el miedo todavía está presente.
y descubre que la presencia de Dios es más real que la presencia del miedo. Pero también hay una aplicación relacional. ¿Cómo cambia esto cómo tratas a otros que tienen miedo? Porque si has estado en el lado receptor del solo ten fe, o no deberías tener miedo, sabes lo devastador que es. Dios no menosprecia el miedo de Josué, lo reconoce, lo toma en serio, y luego le da algo más fuerte en qué apoyarse. Cuando alguien te confiesa su miedo, no lo minimices, no lo sermonees. Recuérdale la promesa, Dios estará contigo, y luego, si puedes, sé una expresión tangible de esa presencia. Camina con ellos, ora con ellos, permanece con ellos, y una aplicación más sobre identidad. El miedo te dice quién eres basándose en lo que no puedes hacer. La valentía bíblica te dice quién eres basándose en quién está contigo. Josué no era valiente porque era capaz, era valiente porque Dios era fiel. Tu identidad no está definida por tu capacidad de manejar todo lo que la vida te lanza, está definida por la presencia constante del Dios que prometió nunca dejarte. Eso cambia cómo te ves a ti mismo en los momentos de debilidad. Entonces, esta semana, cuando enfrentes esa decisión, esa conversación, ese futuro incierto, no te preguntes, ¿soy lo suficientemente fuerte para esto? Pregúntate, ¿es Dios lo suficientemente fiel para esto? Porque la respuesta a la primera pregunta a menudo es no. Y la respuesta a la segunda pregunta siempre es sí. Y cuando actúas basándote en la segunda respuesta en lugar de la primera, descubres que la valentía no es algo que generas, es algo que recibes, es un regalo de un Dios que va delante de ti, camina contigo y promete no soltarte nunca. Pero hay otra capa en este versículo que no podemos pasar por alto. Donde quiera que vayas. 3 palabras que expanden el alcance de la promesa hasta hacerla casi incómoda. Porque Josué no va a ir solo a lugares seguros, va a ir a Jericó, una ciudad con muros tan gruesos que se podía correr una carrera de carros sobre ellos. Va a ir a Jai, donde sufrirá su primera derrota por el pecado oculto de un hombre. Va a ir a Gabaón, donde tendrá que pelear 5 ejércitos a la vez. Y Dios dice, estaré contigo allí, y allí, y allí también. La palabra hebrea kol, que se traduce donde quiera, es absoluta. No tiene excepciones. No dice en la mayoría de los lugares. Dice en todo lugar. Y eso plantea una pregunta teológica que la mayoría evita. ¿Dios está presente en nuestros fracasos? ¿En nuestras malas decisiones? ¿En los lugares a los que vamos por desobediencia? La respuesta bíblica es más compleja de lo que nos gustaría. Dios no aprueba todo lugar al que vamos, pero su presencia no está condicionada a nuestra perfección, está condicionada a su pacto. Mira cómo funciona esto en la vida de Josué. Capítulo 7. Israel es derrotado en Jai porque Acán robó del botín consagrado. Josué cae sobre su rostro y clama a Dios. ¿Por qué permitiste esto? Y Dios responde, no con silencio, no con abandono, con corrección. Levántate, Israel ha pecado, por eso fueron derrotados. La presencia de Dios no significa ausencia de consecuencias, significa que incluso en las consecuencias, Dios no se va, habla, guía, corrige, restaura. Aquí está el contraste que cambia todo. La cultura antigua creía que los dioses estaban limitados geográficamente. Cada nación tenía sus dioses, y esos dioses solo tenían poder en su territorio. Cuando Israel entra a Canaán, está entrando al supuesto territorio de otros dioses, Baal, Asera, Moloch. Y Dios le dice a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas, no solo en el campamento, no solo en el tabernáculo, en territorio enemigo, en tierra pagana, en lugares donde otros dioses son adorados. Porque no hay lugar donde el Dios de Israel no sea Dios. Eso es una declaración teológica radical. No es monoteísmo suave, es monoteísmo militante. Está diciendo, no hay competencia, no hay rivales, no hay lugares donde mi autoridad termine y la de otro comience. Y para Josué,
Eso significa que cada batalla no es solo militar, es teológica. Es una demostración de que el Dios de Israel es el único Dios real, y su presencia no es una ventaja, es la victoria misma. Pero hay un detalle en la gramática hebrea que la mayoría de las traducciones no capturan completamente. El Señor tu Dios estará contigo. El verbo estará es haya, que puede significar ser o llegar a ser. No es solo presencia estática, es presencia activa. Es Dios siendo lo que necesitas que sea en cada situación. En la batalla es guerrero, en la decisión es sabiduría, en el miedo es fortaleza. La presencia de Dios no es una cosa, es una relación dinámica que se adapta a cada necesidad sin cambiar en esencia. Y luego está la frase tu Dios, no un Dios, no el Dios de tus padres solamente. Tu Dios personal, relacional, pactual. Josué tiene una relación directa con Yahvé. No está viviendo de la fe de Moisés. Está caminando en su propia relación con Dios. Y eso es crucial, porque la valentía de segunda mano no sobrevive la primera crisis real. Tienes que conocer a Dios por ti mismo. Tienes que haber escuchado su voz en tu propio momento de miedo. Tienes que haber experimentado su presencia en tu propia noche oscura. Entonces, ¿qué está haciendo realmente este versículo? Está redefiniendo el campo de batalla. No, a Josué versus Canaán. Es el Dios de Josué versus los no dioses de Canaán. Y el resultado nunca estuvo en duda. No porque Josué sea invencible, sino porque Dios es inderrotable. Y cuando Dios ordena valentía, no está pidiendo fe ciega. Está pidiendo confianza informada, confianza basada en quien ha demostrado ser una y otra vez. Ahora conecta esto con el resto de la narrativa bíblica y algo sorprendente emerge. Este mandato de valentía a Josué no es un evento aislado, es parte de un patrón que atraviesa toda la Escritura. Cada vez que Dios llama a alguien a una tarea imposible, lo precede con no temas y lo sigue con yo estaré contigo. Es la firma de Dios. Es como reconoces un llamado divino versus una ambición humana. Éxodo 3, versículos 11 y 12. Moisés frente a la zarza ardiente. Dios le dice, «Ve y saca a mi pueblo de Egipto». Moisés responde, «¿Quién soy yo para hacer eso?». Y Dios no le da un currículum impresionante. Le da una promesa, «Yo estaré contigo». Misma estructura, tarea imposible más presencia garantizada. Y Moisés, como Josué después de él, tiene que decidir si la promesa es suficiente. Spoiler, lo es. Pero no se siente suficiente al principio. Nunca se siente suficiente al principio. Jueces 6, versículos 12 y 16. Gedeón está escondido en un lagar, trillando trigo para que los madianitas no lo vean. Un ángel se le aparece y le dice, «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón básicamente responde, «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto?». Pregunta honesta, pregunta que muchos tenemos, y Dios no lo reprende. Le da una misión, «Ve con esta tu fuerza y salva a Israel». Gedeón protesta, «Soy el menor en la casa de mi padre». Y Dios responde, «Ciertamente yo estaré contigo». Otra vez, mismo patrón. Insuficiencia humana más suficiencia divina igual a valentía posible. Pero aquí está la conexión que la mayoría no ve. Jeremías 1, versículos 7 y 8. Dios llama a Jeremías a ser profeta. Jeremías dice, «No sé hablar, soy joven». Y Dios responde, «No digas soy joven, irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Mismo mandato, misma promesa, pero aquí está lo revelador. Jeremías no va a conquistar ciudades, va a predicar a una nación que no quiere escuchar. Va a ser rechazado, encarcelado, casi asesinado. Y Dios le promete presencia, no éxito.
Le promete compañía, no comodidad. Eso cambia cómo entendemos Josué 1:9. La presencia de Dios no garantiza que todo saldrá como tú quieres. Garantiza que no enfrentarás nada solo. Josué ganará la mayoría de sus batallas. Jeremías perderá la mayoría de las suyas, al menos en términos humanos, pero ambos reciben la misma promesa, porque la promesa no es sobre el resultado, es sobre la relación. Ahora salta al Nuevo Testamento. Mateo 28, versículo 20. Las últimas palabras de Jesús, antes de ascender al cielo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eco directo de Josué 1:9. Jesús está comisionando a los discípulos para una tarea imposible, hacer discípulos de todas las naciones, y les da la misma promesa que Dios le dio a Josué: yo estaré con vosotros. No, yo los haré invencibles. No, yo los haré populares. Sino, yo estaré con vosotros. Y eso, en la teología de Jesús, es suficiente. Pero hay una progresión aquí que no podemos ignorar. Josué recibe la promesa de presencia. Los discípulos reciben la promesa de presencia. Pero nosotros, después de Pentecostés, recibimos algo más. No solo la promesa de que Dios estará con nosotros, sino la realidad de que Dios está en nosotros. Juan 14, versículo 17. Jesús habla del Espíritu Santo. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La presencia de Dios ya no es externa, es interna. No es solo compañía, es unión y una conexión más que lo une todo. Hebreos 13, versículos 5 y 6. El autor cita Deuteronomio 31, el pasaje donde Moisés le habla a Josué, y lo aplica a todos los creyentes. Él mismo ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. La promesa que Dios le dio a Josué no era solo para Josué, era un principio eterno. Es la promesa que Dios le hace a cada uno de sus hijos. No te dejará, no te desamparará, y por lo tanto, no tienes que temer. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre cómo Dios trabaja? Que Él no cambia su método. Llama, promete presencia, ordena valentía, y luego cumple, una y otra vez, a través de generaciones, a través de culturas, a través de circunstancias radicalmente diferentes. Porque el carácter de Dios no cambia, y su compromiso con su pueblo no depende de las circunstancias, depende de su naturaleza. Él es el Dios que está con nosotros, siempre lo ha sido, siempre lo será. Entonces, ¿cómo vives esto cuando tu vida no se parece en nada a conquistar la tierra prometida? Cuando tu batalla no es contra ejércitos, sino contra ansiedad. Cuando tu enemigo no es Jericó, sino depresión. Cuando tu miedo no es a los gigantes, sino al rechazo, al fracaso, a la irrelevancia. Empieza reconociendo que la promesa no ha cambiado. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No dice donde quiera que vayas si tu vida se parece a la de Josué. Dice donde quiera. Eso incluye la oficina donde te sientes invisible. Incluye la relación que se está desmoronando. Incluye la sala de espera del hospital. Incluye la conversación con tu hijo adolescente que no quiere hablar contigo. Incluye el espejo donde te miras y no te gusta lo que ves. Dios está ahí, no como espectador, como presencia activa. Aquí está la aplicación práctica. Deja de esperar sentir la presencia de Dios para creer en la presencia de Dios. Josué no sintió a Dios cuando cruzó el Jordán. Creyó la promesa y cruzó. Y entonces vio el milagro. El orden importa. Fe primero, sentimiento después, no al revés. Porque si esperas sentir valentía para actuar con valentía, nunca actuarás. La valentía es la decisión de confiar en la promesa más que en el sentimiento. Y aquí está la parte que cambia las relaciones. Cuando alguien te dice, tengo miedo, tu respuesta no debería ser,
No deberías tener miedo. Debería ser, ¿qué te ayudaría a recordar que Dios está contigo? Porque el miedo no se vence con negación, se vence con recordatorio. Recordatorio de quién es Dios. Recordatorio de lo que ha prometido. Recordatorio de lo que ya ha hecho. Y a veces, el recordatorio más poderoso es otra persona que se queda contigo en el miedo y te señala hacia la presencia que no puedes ver en ese momento. Aquí está la aplicación sobre identidad. Tu valor no está en tu valentía, está en la presencia del Dios que promete estar contigo. Josué no era valioso porque era valiente porque era valioso para Dios. Eso invierte todo. Significa que en tus momentos de mayor miedo, cuando te sientes más débil, más inadecuado, más insuficiente, tu valor no ha disminuido ni un poco, porque tu valor nunca estuvo basado en tu fuerza, estaba basado en su fidelidad. Y una aplicación más sobre propósito. Si Dios te está llamando a algo que te aterroriza, eso no es señal de que estás en el lugar equivocado. Puede ser señal de que estás exactamente donde necesitas estar. Porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y la capacitación comienza con la promesa de presencia, no con la eliminación del miedo, con la provisión de algo más fuerte que el miedo. Entonces, esta semana, cuando el miedo te diga, no puedes hacer esto, no discutas con el miedo. Recuerda la promesa, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, no como teoría, como realidad, y luego da el siguiente paso, no el paso gigante, el siguiente paso, porque la valentía no es una decisión masiva que tomas una vez, es una serie de pequeñas decisiones que tomas cada día, cada hora, cada momento, de confiar en la presencia más que en el miedo, de actuar según la promesa más que según el sentimiento, y descubrir, paso a paso, que Dios cumple lo que promete, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Pero hay algo en este versículo que aún no hemos tocado, y es quizás lo más perturbador. No desmayes. En hebreo, al-techaf, literalmente significa, no seas quebrantado, no seas destrozado, no colapses. No es solo miedo emocional, es colapso total. Es cuando el miedo no solo te paraliza, sino que te desintegra. Es cuando no solo dudas de tu capacidad, sino que cuestionas si vale la pena seguir intentándolo. Y Dios le ordena a Josué que no llegue a ese punto. Aquí está lo que revela. Dios sabe que el liderazgo no solo produce miedo, produce agotamiento existencial. Josué no solo va a enfrentar batallas, va a enfrentar quejas constantes, va a tomar decisiones donde alguien siempre saldrá lastimado, va a cargar el peso de millones de vidas, y en algún momento no va a ser el miedo lo que lo amenace, va a ser el desánimo, va a ser la tentación de simplemente rendirse. Y Dios le dice por adelantado, cuando llegues a ese punto, y llegarás, no colapses, porque yo estaré ahí también. La palabra techad aparece en otros lugares reveladores. Job 6, versículo 9. Que le plazca a Dios quebrantarme. Job está tan destrozado por el sufrimiento que desea que Dios termine el trabajo y lo mate. Eso es techad. Colapso total. Y Dios le dice a Josué, no vayas ahí, no importa cuán difícil se ponga, no importa cuántas veces falles, no importa cuántas personas te decepcionen, no colapses, no porque el colapso no sea tentador, sino porque hay algo más fuerte que sostiene. Aquí está el contraste teológico que cambia todo. La filosofía estoica, popular en el mundo antiguo, decía, sé fuerte, no sientas. El budismo dice, el deseo es sufrimiento, elimina el deseo. El nihilismo moderno dice, nada importa, así que no te molestes. Pero la Biblia dice algo radicalmente diferente. Siente todo. El miedo es real, el agotamiento es real, el desánimo es real, pero no dejes que esas cosas tengan la última palabra. Porque hay una realidad más profunda,
Dios está contigo. No es negación, es jerarquía de verdades. Y hay un detalle gramatical aquí que la mayoría pasa por alto. Los 4 imperativos en este versículo están en una estructura quiástica. A, B, B, A. Esfuérzate. Positivo. Sé valiente. Positivo. No temas. Negativo. No desmayes. Negativo. Pero no es simétrico en intensidad. Esfuérzate es acción. Sé valiente es actitud. No temas es emoción. No desmayes es existencia. La progresión va de lo externo a lo interno, de lo superficial a lo fundamental. Dios no solo está hablando de comportamiento, está hablando de supervivencia del alma. Pero aquí está la pregunta que esto plantea. ¿Qué haces cuando ya colapsaste? Cuando ya desmayaste? Cuando ya te quebraste? Cuando este mandato llega demasiado tarde porque ya estás en pedazos, ¿significa que fallaste irreparablemente? Y aquí es donde la teología bíblica del quebrantamiento se vuelve crucial, porque resulta que Dios tiene un patrón de trabajar con personas quebrantadas. Jacob quebrantado en Peniel, Moisés quebrantado en el desierto, David quebrantado por su pecado, Pedro quebrantado por su negación, Pablo quebrantado por su aguijón. Entonces, ¿qué significa no desmayes? No significa nunca te quiebres. Significa no te quedes quebrado. Significa cuando colapses, y puede que colapses, no hagas del colapso tu identidad permanente. Significa levántate, no porque tengas fuerza, sino porque yo te levantaré. Y eso cambia todo. Porque no es un mandato de perfección, es un mandato de perseverancia. No es nunca falles, es nunca te rindas. Entonces, ¿qué está haciendo realmente este mandato? Está preparando a Josué para la realidad de que el liderazgo no es una serie de victorias heroicas, es una serie de decisiones de seguir adelante cuando todo en ti quiere detenerse. Es levantarte cuando caíste, es intentarlo otra vez cuando fallaste. Es creer la promesa cuando los sentimientos la contradicen, y Dios está diciendo, habrá momentos en que querrás colapsar, no lo hagas, no porque seas fuerte, sino porque yo soy fiel. Este tema del colapso evitado tiene raíces profundas en la narrativa de Israel. Volvamos a Números 14. Los espías regresan de Canaán. 10 de ellos dicen, no podemos conquistarla. Hay gigantes, somos como langostas comparados con ellos, y toda la congregación colapsa. Literalmente, lloran toda la noche, quieren regresar a Egipto, quieren elegir un nuevo líder, es colapso colectivo, y Dios dice, esta generación no entrará, morirán en el desierto. El colapso tuvo consecuencias de 40 años, Josué estaba ahí, vio el colapso, vio las consecuencias. Él fue uno de los 2 espías que dijeron, podemos hacerlo, porque Dios está con nosotros. Y fue ignorado. Tuvo que vagar 40 años por el desierto por el colapso de otros. Y ahora, décadas después, Dios le dice, no hagas lo que ellos hicieron, no colapses, no importa qué tan grandes sean los gigantes, no importa qué tan imposible parezca, no desmayes. Es un mandato informado por la historia. Es Dios diciendo, aprendiste lo que cuesta el colapso, no lo repitas. Pero la conexión va más profundo. Deuteronomio 1, versículos 29 y 30. Moisés, recordando ese momento, le dice a la nueva generación, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Misma estructura, mandato de valentía más promesa de presencia, pero añade algo crucial, Él peleará por vosotros. No Él os ayudará a pelear, sino Él peleará. La batalla es de Dios. Tu trabajo es no colapsar mientras Él pelea. Ahora conecta esto con los Salmos. Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado, si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David, siglos después de Josué, usando la misma palabra. Desmayado,
Techath, y dice, hubiera colapsado si no creyera. La fe no es lo que sientes, es lo que decides creer cuando los sentimientos te empujan hacia el colapso. Es el ancla que te sostiene cuando todo lo demás te hunde. Salmo 119, versículo 28. Mi alma desfallece de tristeza, fortaléceme según tu palabra. Otra vez, la idea de colapso, pero aquí está la solución. Fortaléceme según tu palabra, no según mis circunstancias, no según mis sentimientos, según tu palabra, según lo que prometiste, y lo que Dios prometió es presencia, no ausencia de dificultad, presencia en la dificultad. Y esa promesa es lo que previene el colapso. Pero aquí está la conexión que la mayoría no ve. Isaías 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escrito durante el exilio, cuando Israel había colapsado como nación. Y Dios dice, incluso los jóvenes y fuertes colapsan, pero los que esperan en mí, no porque sean más fuertes, sino porque su fuerza viene de una fuente que no se agota. Ahora salta al Nuevo Testamento. 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo está describiendo su ministerio y usa un lenguaje de casi colapso. Atribulado, en apuros, perseguido, derribado, pero no colapsado, no destruido. ¿Por qué? Versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La fragilidad es real, pero el poder que sostiene no es nuestro, es de Dios. Y una conexión más que lo une todo. Hebreos 12, versículos 3 y 5. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No desmayéis cuando sois reprendidos por él. Otra vez, desmayar. Y la solución es, considera a Jesús. Mira lo que él soportó. Mira cómo no colapsó bajo el peso del rechazo, la traición, la cruz, y encuentra en su ejemplo la fuerza para no colapsar tú tampoco. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre cómo Dios sostiene a su pueblo? Que Él conoce nuestra fragilidad, que Él sabe que el colapso es una tentación constante, que Él no menosprecia nuestra debilidad, pero que Él provee algo más fuerte que nuestra debilidad, su palabra, su presencia, su poder, y que la fe no es ausencia de la tentación de colapsar, es la decisión de aferrarse a la promesa cuando el colapso parece inevitable. Entonces, ¿cómo aplicas esto cuando estás a un paso del colapso? Cuando has intentado todo, cuando has orado y no has visto respuesta, cuando has sido fiel y las cosas han empeorado, cuando estás tan cansado que no solo quieres rendirte en la tarea, sino rendirte en la vida, cuando no desmayes, suena como un mandato cruel, porque desmayar es exactamente lo que quieres hacer. Empieza aquí. Reconoce que la tentación de colapsar no es pecado, es humanidad. Jesús en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Eso es estar al borde del colapso. Y no fue pecado, fue honestidad. Entonces, primero, sé honesto. Con Dios, con alguien de confianza, con ti mismo. Estoy al borde, no sé si puedo seguir. Esa honestidad no es falta de fe, es el comienzo de la fe real, porque la fe falsa pretende estar bien, la fe real admite la necesidad. Aquí está la aplicación práctica. Identifica qué te está empujando hacia el colapso. No es solo, la vida es difícil, es algo específico. Puede ser una relación que te está drenando, puede ser una expectativa que no puedes cumplir,
Puede ser una pérdida que no has procesado. Puede ser un pecado que no has confesado. Puede ser una mentira que has creído sobre ti mismo. Nómbralo, porque el colapso sin nombre es abrumador. El colapso nombrado puede ser enfrentado. Y luego pregúntate, ¿qué promesa de Dios estoy olvidando? Porque el colapso casi siempre viene de amnesia espiritual. Olvidamos lo que Dios dijo, olvidamos lo que Dios hizo, olvidamos quién Dios es. Y cuando olvidamos, las circunstancias se vuelven más grandes que las promesas. Entonces, ¿qué necesitas recordar? Yo estaré contigo, no te dejaré. Mi gracia es suficiente. Yo pelearé por ti, no como clichés, como verdades que anclan. Aquí está la parte sobre relaciones. Si alguien te dice, estoy al borde del colapso, no le digas, solo confía en Dios. Eso es verdad, pero no es ayuda. En su lugar, sé una expresión tangible de la presencia de Dios. Quédate con ellos. Escucha sin arreglar. Ora con ellos, no solo por ellos. Recuérdales las promesas cuando no pueden recordarlas ellos mismos. Porque a veces la forma en que Dios previene nuestro colapso es enviando a alguien que nos sostiene cuando no podemos sostenernos solos. Y aquí está la aplicación sobre identidad. Tu valor no disminuye cuando estás débil. De hecho, es en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. 2 Corintios 12, versículo 9. Pablo le pide a Dios que quite su aguijón. Dios dice no, y añade, mi poder se perfecciona en la debilidad, no a pesar de la debilidad, en la debilidad. Eso significa que tus momentos de casi colapso no son evidencia de que Dios te abandonó. Son oportunidades para que el poder de Dios se muestre de formas que no se mostrarían si fueras fuerte por ti mismo. Una aplicación más sobre perseverancia. No te enfoques en sobrevivir el año, enfócate en sobrevivir hoy. Jesús dijo, basta a cada día su propio mal. No tienes que tener fuerza para el próximo mes, solo para el próximo paso. Y cuando des ese paso, descubrirás que hay gracia para el siguiente. Y el siguiente, y el siguiente. La fuerza de Dios no viene en provisión de un año, viene en provisión diaria. Maná fresco cada mañana, suficiente para hoy, y mañana, suficiente para mañana. Entonces, esta semana, cuando sientas que estás a punto de colapsar, no finjas que estás bien, pero tampoco te rindas. En su lugar, haz esto. Encuentra una promesa específica de Dios, escríbela, ponla donde la veas, y cada vez que la tentación de colapsar venga, lee esa promesa en voz alta. No porque las palabras sean mágicas, sino porque tu cerebro necesita escuchar verdad más fuerte que la mentira que el agotamiento está gritando, y descubrirás que la promesa de Dios es más fuerte que la tentación de rendirte, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel, y su fidelidad no depende de tu fuerza, depende de su carácter, y su carácter no cambia. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Pero hay una dimensión final de este versículo que no podemos ignorar, y es la más práctica de todas. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No dice donde quiera que te envíe, dice donde quiera que vayas. Hay una diferencia sutil pero crucial. Dios no solo promete estar en los lugares a los que Él te envía, promete estar en los lugares a los que vas, incluso cuando vas por tu propia decisión. Incluso cuando vas por error, incluso cuando vas por desobediencia. Eso plantea una pregunta teológica incómoda. ¿La presencia de Dios es condicional o incondicional? Y la respuesta bíblica es ambas. Su presencia aprobadora es condicional a la obediencia. Su presencia sustentadora es incondicional por el pacto. Dios no aprueba todo lo que hacemos, pero no nos abandona cuando fallamos. Esa distinción es crucial, porque si crees que la presencia de Dios depende de tu perfección, vivirás en terror constante de perderla. Pero si entiendes que su presencia está anclada en su pacto, no en tu desempeño, vivirás en libertad. Mira cómo funciona esto en la vida de Josué. Capítulo 9. Los gabaonitas engañan a Josué,
Se disfrazan como viajeros de tierras lejanas y le piden un tratado de paz. Josué no consulta a Dios, hace el tratado. 3 días después descubre que fueron engañados. Los gabaonitas son vecinos, no extranjeros. Y según la ley de Dios, Israel debía conquistarlos, no hacer pacto con ellos. Josué cometió un error grande, basado en no buscar la dirección de Dios. ¿Y qué hace Dios? No abandona a Josué, no retira su presencia. En el capítulo 10, cuando 5 reyes atacan a Gabaón por haber hecho pacto con Israel, Dios le dice a Josué, no les tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano. Dios pelea por Josué incluso en las consecuencias del error de Josué. Incluso hace que el sol se detenga para darle tiempo de ganar la batalla. Eso no es aprobación del error, es fidelidad al pacto. Es Dios diciendo, cometiste un error, pero yo no te abandono por eso. Aquí está el contraste teológico. El legalismo dice, la presencia de Dios depende de tu obediencia perfecta. La gracia barata dice, la obediencia no importa, Dios está contigo de todos modos. Pero la Biblia dice algo más matizado. La presencia de Dios no depende de tu perfección, pero tu experiencia de esa presencia sí depende de tu obediencia. Dios estaba con Josué cuando tomó la mala decisión, pero Josué no experimentó la guía de Dios porque no la buscó. La presencia estaba ahí, la dirección no. Y hay un detalle en la frase «donde quiera que vayas», que revela algo sobre la naturaleza de la guía de Dios. No dice «donde quiera que yo te lleve», dice «donde quiera que vayas». Eso implica agencia humana, implica decisión, implica que Dios no te controla como un robot, te guía como un padre guía a un hijo. Hay espacio para tus decisiones, hay espacio para tus errores. Y Dios trabaja incluso en y a través de esas decisiones y errores. Pero aquí está la pregunta que esto plantea. ¿Cómo sabes si estás yendo donde Dios quiere o donde tú quieres? ¿Cómo distingues entre la guía de Dios y tu propia preferencia? Y la respuesta bíblica no es una fórmula, es una relación. Josué cometió el error con los gabaonitas porque no consultaron al Señor. Capítulo 9, versículo 14. La guía de Dios está disponible, pero no es automática. Requiere consulta, requiere pausa, requiere preguntar. Entonces, ¿qué está haciendo realmente este versículo? Está estableciendo que la presencia de Dios no es frágil, no se rompe con tu primer error, no desaparece cuando fallas. Está anclada en el carácter de Dios, no en tu desempeño, pero también está diciendo, tu experiencia de esa presencia, tu capacidad de discernir su guía, tu efectividad en cumplir su propósito, todo eso sí depende de tu postura hacia Él, de si consultas, de si obedeces, de si confías. Este tema de la presencia en medio del error tiene ecos profundos en toda la Escritura. Volvamos a Génesis 28. Jacob huye de su hermano Esaú después de haberle robado la bendición. Está en el camino, solo, asustado, durmiendo con una piedra como almohada, y Dios se le aparece en un sueño, la escalera al cielo, los ángeles subiendo y bajando, y Dios le dice, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Versículo 15. Eco directo de Josué 1, 9. Pero aquí está lo sorprendente. Jacob está huyendo por su propio engaño, y Dios le promete presencia de todos modos. Eso no es aprobación del engaño, es fidelidad al pacto que Dios hizo con Abraham. Jacob es parte de ese pacto, no por su mérito, sino por la elección de Dios. Y Dios no rompe sus promesas porque nosotros rompemos las nuestras. Esa es gracia. No gracia barata que ignora el pecado, sino gracia costosa que trabaja en y a través del pecado para cumplir propósitos que van más allá de nuestros errores. Ahora conecta esto con el Salmo 139. David escribe, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí.
allí tú estás. Versículos 7 y 8. David está describiendo la omnipresencia de Dios, pero no como una doctrina abstracta, como una realidad personal. No puedes escapar de Dios, ni siquiera cuando quieres, ni siquiera cuando sientes que deberías poder. Pero aquí está lo revelador. David no describe esto como algo aterrador, lo describe como algo reconfortante. Versículo 10. Aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Incluso en los lugares a los que vas por error, por rebelión, por confusión, la mano de Dios te guía, la diestra de Dios te sostiene. No porque apruebes todo lugar al que vas, sino porque su compromiso contigo no depende de que tú siempre vayas al lugar correcto. Ahora salta a Jonás. Dios le dice, ve a Nínive. Jonás va en la dirección opuesta. Literalmente huye de la presencia de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Pero, ¿puede realmente huir? No. Dios envía una tormenta. Jonás termina en el vientre de un pez. Y desde ahí, desde el lugar de su desobediencia y sus consecuencias, Jonás ora, y Dios escucha, y Dios responde, y Dios le da una segunda oportunidad. La presencia de Dios alcanzó a Jonás incluso en su huida, pero aquí está la conexión que la mayoría no ve. Lucas 15. La parábola del hijo pródigo. El hijo toma su herencia y se va a una provincia apartada. Versículo 13. Gasta todo en vida disoluta. Termina alimentando cerdos, deseando comer lo que ellos comen. Y entonces volvió en sí. Versículo 17. ¿Qué significa eso? Significa que incluso en el país lejano, incluso en la rebelión, algo en él recordó, algo en él sabía que había un padre esperando. Y cuando regresa, el padre corre hacia él. No espera que el hijo llegue, corre. Eso es lo que, donde quiera que vayas, significa en su expresión máxima. Dios no solo está en los lugares correctos esperando que llegues, está en los lugares equivocados esperando que regreses. Su presencia no es solo en el destino, es en el camino de regreso, es en el momento de volver en sí, es en la decisión de dar la vuelta. Y cuando das la vuelta, descubres que Él ya estaba ahí, esperando, listo para correr hacia ti. Y una conexión más del Nuevo Testamento. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo está diciendo, no hay lugar, no hay circunstancia, no hay poder que pueda separarte del amor de Dios. Ni siquiera tú mismo puedes separarte de Él, porque el amor de Dios no está basado en tu ubicación, está basado en su decisión. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre el carácter de Dios? Que su fidelidad es más grande que nuestros errores, que su presencia es más persistente que nuestra rebelión, que Él no nos abandona en los lugares equivocados, nos busca ahí, nos llama desde ahí, nos restaura desde ahí. No porque el lugar equivocado sea correcto, sino porque su amor no depende de que siempre estemos en el lugar correcto. Entonces, ¿cómo vives esto cuando has tomado decisiones que te llevaron lejos de donde deberías estar? Cuando miras atrás y ves una serie de errores, cuando estás en un lugar, una relación, una carrera, un patrón de vida que sabes que no es donde Dios quería que estuvieras. Cuando, donde quiera que vayas, suena más como juicio que como promesa, porque has ido a muchos lugares equivocados. Empieza aquí. La presencia de Dios en tu error no es aprobación, es invitación. Es Dios diciendo, estás en el lugar equivocado, pero yo estoy aquí contigo, y desde aquí podemos ir al lugar correcto. No tienes que fingir que tus decisiones fueron correctas. No tienes que justificar tus errores.
Pero tampoco tienes que creer que estás más allá de la redención, porque si Dios está contigo incluso en el lugar equivocado, entonces hay un camino de regreso. Aquí está la aplicación práctica. Identifica dónde estás, no dónde deberías estar. ¿Dónde estás? Con honestidad brutal. Y luego pregúntate, ¿qué decisión puedo tomar hoy que me acerque al lugar correcto? No la decisión perfecta que arregla todo instantáneamente, la siguiente decisión correcta, porque el camino de regreso no es un salto, es una serie de pasos. Y Dios promete estar contigo en cada paso, no solo en el destino, en el viaje. Y aquí está la parte sobre relaciones. Si alguien te confiesa que está en el lugar equivocado, no lo condenes. No le digas no deberías estar ahí. Ya lo sabe. En su lugar, ayúdalo a ver el camino de regreso. Recuérdale que Dios no lo abandonó ahí, que la presencia de Dios es una invitación, no solo un juicio. Y si puedes, camina con Él en el camino de regreso. Porque a veces, la forma en que experimentamos la presencia de Dios es a través de alguien que no nos abandona cuando estamos en el lugar equivocado. Aquí está la aplicación sobre identidad. Tu ubicación actual no define tu destino final. Jacob engañó a su hermano. Terminó siendo el padre de las 12 tribus de Israel. Jonás huyó de Dios. Terminó predicando el avivamiento más grande del Antiguo Testamento. El hijo pródigo terminó alimentando cerdos. Terminó en los brazos de su padre. Tu error no es tu identidad. Es un capítulo. Y Dios es experto en escribir finales redentores para capítulos desastrosos. Y una aplicación más sobre la guía de Dios. Si no sabes si estás en el lugar correcto, pregunta. Literalmente, Dios, ¿es aquí donde quieres que esté? Y luego espera, escucha, lee su palabra, busca consejo sabio. Porque Dios no juega a las escondidas con su voluntad. Si realmente quieres saber, Él te mostrará. Puede que no sea instantáneo, puede que requiera paciencia, pero Él guía a los que genuinamente quieren ser guiados. Entonces, esta semana, si estás en el lugar equivocado, no te quedes ahí por vergüenza o por miedo. Da el siguiente paso hacia el lugar correcto. Y si estás en el lugar correcto pero dudas, busca confirmación. Consulta a Dios, porque la promesa no es solo yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es también yo te guiaré. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no solo promete presencia, promete dirección. No solo compañía, guía. Y cuando buscas esa guía con un corazón sincero, la encuentras. Siempre la has encontrado. Siempre la encontrarás. Pero hay una última capa en este versículo que transforma todo lo que hemos dicho hasta ahora. El Señor tu Dios, no un Dios, no el Dios de tus padres solamente. Tu Dios, posesivo, personal, relacional. En hebreo, Yahweh Eloheka. Yahweh, el nombre del pacto. Eloheka, tu Dios. Esta no es teología abstracta, es relación íntima. Y esa distinción cambia por completo la naturaleza de la valentía que Dios está ordenando. Aquí está lo que revela. La valentía bíblica no está basada en principios impersonales, está basada en una persona conocida. Josué no está siendo llamado a confiar en el universo, o en el destino, o en una fuerza superior. Está siendo llamado a confiar en Yahweh, el Dios que sacó a Israel de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que proveyó maná en el desierto, que habló desde el Sinaí. Josué conoce a este Dios, ha visto lo que hace, ha escuchado lo que dice, y ahora Dios le dice, ese Dios que conoces, ese soy yo, y yo soy tu Dios, no solo el Dios de Israel, tu Dios. La palabra Yahweh aparece más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento. Es el nombre más personal de Dios. Viene de Éxodo 3, 14, cuando Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre?
Y Dios responde, yo soy el que soy. Es el nombre que revela la existencia eterna, autoexistente, inmutable de Dios, pero también es el nombre del pacto. Es el nombre que Dios usa cuando hace promesas, cuando establece relaciones, cuando se compromete personalmente con su pueblo. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Este es el primer discurso directo de Dios a Josué registrado en la Escritura. Dios le habló a Moisés constantemente, pero esta es la primera vez que leemos a Dios hablándole directamente a Josué. Y lo primero que establece es la relación. Yo soy Yahweh tu Dios. No, yo soy el jefe y tú eres el empleado. No, yo soy el rey y tú eres el súbdito. Sino, yo soy tu Dios y tú eres mi siervo. Relación de pacto, relación personal, relación que define todo lo demás. Pero hay una tensión aquí que no podemos ignorar. ¿Cómo puede el Dios infinito, eterno, creador del universo, ser tu Dios? ¿Cómo puede el trascendente ser personal? ¿Cómo puede el todopoderoso ser íntimo? Y la respuesta bíblica es, porque Él elige serlo. No porque tenga que serlo, sino porque quiere serlo. El Dios que no necesita nada elige entrar en relación con nosotros. Eso no es necesidad, es amor. Aquí está el contraste teológico que cambia todo. El deísmo dice, Dios existe, pero está distante. El panteísmo dice, Dios es todo, pero no es personal. El ateísmo dice, no hay Dios, pero la Biblia dice algo radicalmente diferente. Hay un Dios, es infinito y es tu Dios, trascendente e inmanente, todopoderoso y personal, creador del universo y conocedor de tu nombre. Y esa paradoja no es una contradicción, es la gloria del Dios bíblico. Y hay un detalle en la estructura de este versículo que revela algo profundo. Los 4 imperativos vienen primero. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y luego viene la razón, porque el Señor tu Dios estará contigo. El orden importa. Dios no dice, yo estaré contigo, así que si quieres, sé valiente. Dice, sé valiente, porque yo estaré contigo. El mandato viene primero, la promesa lo sostiene. Pero el mandato requiere respuesta antes de que sientas la plenitud de la promesa. Entonces, ¿qué está haciendo realmente esta frase, tu Dios? Está personalizando todo. Está diciendo que la teología no es solo doctrina correcta sobre Dios, es relación real con Dios, que conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios, que puedes tener toda la teología correcta y aún no tener la relación. Y es la relación, no la información, lo que produce valentía, porque confías en personas que conoces, no en conceptos que entiendes. Este tema de tu Dios tiene raíces profundas en la historia del pacto. Volvamos a Génesis 17, versículo 7. Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Primera vez en la Biblia que Dios dice, tu Dios, y lo dice en el contexto de un pacto. No es una relación casual, es un compromiso formal, vinculante, eterno. ¿Qué significa que Dios sea tu Dios? Significa que Él se compromete contigo de formas específicas. Protección, provisión, presencia, propósito, no como favores ocasionales, sino como obligaciones del pacto que Él mismo estableció. Dios se ató a sí mismo a su pueblo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Y cuando Dios hace un pacto, no lo rompe. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. Ahora conecta esto con Éxodo 6, versículo 7. Dios le habla a Moisés sobre la liberación de Israel de Egipto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios.
Y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La relación de pacto se demuestra en acción. Seré vuestro Dios no es solo una declaración, es una promesa que se cumple en liberación real, tangible, histórica, y el propósito es que vosotros sabréis. Conocimiento experiencial, no solo información, relación, pero aquí está la conexión que la mayoría no ve. Deuteronomio 26, versículos 17 y 18. Moisés le dice a Israel: has declarado hoy que Yahweh es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Es mutuo. Israel declara que Yahweh es su Dios. Yahweh declara que Israel es su pueblo. Es una relación de dos vías. No es Dios imponiendo su voluntad sobre súbditos pasivos. Es Dios invitando a su pueblo a una relación donde ambas partes se comprometen. Ahora salta a Jeremías 31, versículo 33, la profecía del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Otra vez, yo seré su Dios, pero ahora con una dimensión nueva, la ley escrita en el corazón. No solo obediencia externa, transformación interna. La relación de pacto se profundiza, se internaliza. Y aquí está, donde todo converge en el Nuevo Testamento. Hebreos 8, versículo 10, citando a Jeremías. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto cumple lo que el antiguo pacto anticipaba, y lo cumple en Cristo. No es un pacto diferente, es el mismo pacto llevado a su plenitud, y una conexión más que lo une todo. Apocalipsis 21, versículo 3. La visión del cielo nuevo y tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El cumplimiento final, la promesa última, Dios mismo estará con ellos como su Dios. La relación que comenzó en Génesis 17, que se profundizó en Éxodo 6, que se internalizó en Jeremías 31, alcanza su consumación eterna en Apocalipsis 21. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre el carácter de Dios? Que Él no es un Dios distante que observa desde lejos. Es un Dios de pacto que se compromete personalmente, que la relación con Él no es accidental, es intencional, establecida, garantizada, que cuando Él dice «tu Dios», no es lenguaje casual, es lenguaje de pacto. Es Dios diciendo, me he atado a ti, me he comprometido contigo, y no voy a romper ese compromiso, nunca. Entonces, ¿cómo vives esto cuando Dios se siente distante? Cuando oras y parece que nadie escucha, cuando lees la Biblia y las palabras se sienten vacías, cuando otros hablan de su relación con Dios y tú piensas, yo no tengo eso. Cuando tu Dios suena como una promesa para otros, pero no para ti. Empieza aquí. La relación de pacto no está basada en tus sentimientos, está basada en su promesa. Josué no siempre sintió la presencia de Dios. Hubo batallas donde tuvo que pelear sin señales visibles. Hubo decisiones donde tuvo que actuar sin confirmación audible. Pero la promesa seguía siendo verdad. Yo soy tu Dios. No depende de que tú sientas que es verdad, depende de que Dios lo haya declarado. Y cuando Dios declara algo, es verdad independientemente de tu experiencia emocional. Aquí está la aplicación práctica. Deja de medir tu relación con Dios por tus sentimientos, mídela por sus promesas. ¿Te sientes cerca de Dios hoy? Maravilloso. Da gracias. ¿No te sientes cerca de Dios hoy? Está bien.
recuerda la promesa. Yo soy tu Dios. No, yo seré tu Dios cuando te sientas espiritual, sino yo soy tu Dios, presente, constante, inmutable. Y cuando recuerdas la promesa en lugar de confiar en el sentimiento, descubres que la relación es más profunda de lo que pensabas. Y aquí está la parte sobre cómo se desarrolla la relación. Conocer a Dios como tu Dios no sucede en un momento, sucede en una vida. Abraham caminó con Dios por décadas antes de que la promesa se cumpliera. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de la zarza ardiente. Josué sirvió bajo Moisés por décadas antes de convertirse en líder. La relación con Dios se profundiza con el tiempo, con experiencias, con pruebas, con fidelidad demostrada una y otra vez. Aquí está la aplicación relacional. Cuando alguien te dice, no siento a Dios, no le digas, solo ora más. Eso puede ser verdad, pero no es toda la verdad. En su lugar, recuérdale las promesas, recuérdale lo que Dios ha hecho. Recuérdale que la relación de pacto no depende de sentimientos fluctuantes. Y luego, si puedes, comparte tu propia experiencia, no para presumir, sino para testificar. Yo también he pasado por sequías, y Dios seguía siendo fiel. Aquí está como lo descubrí, y aquí está la aplicación sobre identidad. Si Dios es tu Dios, entonces tú eres su pueblo. Esa es tu identidad fundamental. No tu trabajo, no tu éxito, no tu fracaso, no tu pasado, sino tu relación de pacto con el Dios vivo. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es quien eres, no por lo que hiciste, sino por lo que Dios hizo, por el pacto que Él estableció, por la relación que Él inició. Una aplicación más sobre la oración. Si Dios es tu Dios, entonces tienes acceso. No tienes que ganarte el derecho de hablar con Él. No tienes que ser lo suficientemente bueno para acercarte. Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no tímidamente, no con vergüenza, sino con la confianza de alguien que tiene una relación de pacto con el Rey del universo. Entonces, esta semana, cuando dudes de tu relación con Dios, no te enfoques en tus sentimientos, enfócate en sus promesas. Lee Josué 1, 9 en voz alta. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Personalízalo. El Señor mi Dios estará conmigo donde quiera que vaya. No como pensamiento positivo, como recordatorio de pacto, como declaración de verdad que es más real que tus dudas. Y cuando declares esa verdad, descubrirás que la relación que pensabas que habías perdido nunca se fue. Siempre estuvo ahí, porque Dios no rompe sus pactos. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Y si Él es tu Dios, entonces tú eres su pueblo. Y esa es la identidad más segura, más profunda, más transformadora que jamás podrías tener. Pero hay una dimensión final que une todo lo que hemos explorado, y es la más transformadora de todas. Este versículo no es solo para Josué, es para ti. Ahora, hoy, en la decisión que estás evitando, en el miedo que te paraliza, en el futuro que te aterroriza, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No es historia antigua, es palabra viva. Y si la Escritura es verdad, entonces este mandato, esta promesa, está siendo hablada sobre tu vida en este momento. Aquí está lo que eso significa. Dios no te está pidiendo que seas valiente en general, te está pidiendo que seas valiente en algo específico. Hay algo que sabes que tienes que hacer, una conversación que tienes que tener, un cambio que tienes que hacer, una verdad que tienes que decir, un límite que tienes que establecer, un perdón que tienes que pedir, un riesgo que tienes que tomar, y has estado esperando, posponiendo, encontrando excusas,
porque tienes miedo. Y Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Josué hace 3000 años. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. La palabra hoy aparece constantemente en el libro de Josué. Hoy he comenzado a engrandecerte. Capítulo 3, versículo 7. Hoy sabréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Capítulo 3, versículo 10. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Capítulo 5, versículo 9. Dios trabaja en tiempo presente, no solo en el pasado, no solo en el futuro, sino ahora. Y el ahora de Josué es paralelo a tu ahora. Las circunstancias son diferentes, los enemigos tienen nombres diferentes, pero el miedo es el mismo, y la promesa es la misma. Pero aquí está la pregunta que esto plantea. ¿Cómo sabes cuál es tu Jordán? ¿Cómo identificas qué es lo que Dios te está llamando a cruzar? Y la respuesta es más simple de lo que piensas. Es lo que has estado evitando por miedo. No por sabiduría, no por prudencia, sino por miedo. Es la cosa que sabes que es correcta, pero que te aterroriza hacer. Es la obediencia que has estado posponiendo. Es el paso que has estado negándote a dar. Y hay un patrón en la Escritura que no podemos ignorar. Cada vez que Dios llama a alguien a cruzar su Jordán, hay un momento de decisión. Un momento donde tienen que elegir entre el miedo y la fe. Moisés frente al Mar Rojo, Josué frente al Jordán, David frente a Goliat, Esther frente al rey, Pedro saliendo de la barca, Pablo yendo a Jerusalén sabiendo que lo esperaban cadenas. Cada uno tuvo un momento donde el miedo decía no, y la fe decía sí, y la historia de su vida dependió de cuál voz escucharon. Aquí está el contraste que cambia todo. El miedo te dice que esperes hasta que te sientas listo. La fe te dice que actúes porque Dios es fiel. El miedo te dice que necesitas más información, más preparación, más seguridad. La fe te dice que tienes suficiente, tienes la promesa de Dios. El miedo te dice que mires las circunstancias. La fe te dice que mires al Dios de las circunstancias. Y la diferencia entre esas dos perspectivas determina si cruzas o si pasas el resto de tu vida acampando en la orilla. Entonces, ¿qué está haciendo realmente este versículo en tu vida hoy? Está forzando una decisión, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, porque cada día que pospones la obediencia por miedo, es un día que vives por debajo de lo que Dios diseñó para ti. No es que Dios te ame menos, es que te pierdes la experiencia de ver lo que Dios hace cuando confías en Él. Te pierdes la historia que Él quiere escribir a través de tu valentía. Te pierdes la transformación que solo viene del otro lado del miedo. Este tema de la obediencia presente tiene ecos profundos en toda la Escritura. Volvamos a Hebreos 3, versículos 7 y 8, citando el Salmo 95, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra clave es hoy, no ayer, no mañana, hoy, porque hoy es el único momento en que puedes obedecer. El pasado ya pasó, el futuro aún no llega, solo tienes hoy, y Dios te habla hoy. El contexto de ese pasaje es devastador. Está hablando de la generación que se negó a entrar a la tierra prometida, la generación que escuchó el reporte de los espías y colapsó en miedo. Y Dios juró, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3, 11. No porque Dios fuera cruel, sino porque ellos eligieron el miedo sobre la fe, y esa elección tuvo consecuencias de toda una vida. Murieron en el desierto. Nunca vieron la promesa cumplida, no porque la promesa no fuera real, sino porque se negaron a cruzar cuando Dios dijo, cruza. Ahora conecta esto con 2 Corintios 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pablo está citando Isaías 49, versículo 8, pero aplicándolo al presente. Ahora es el momento, no algún día, no cuando esté listo, sino ahora,
porque la gracia de Dios está disponible ahora. La fuerza de Dios está disponible ahora. La presencia de Dios está disponible ahora. Pero tienes que responder ahora. Pero aquí está la conexión que la mayoría no ve. Santiago 4, versículos 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago está confrontando la ilusión de que siempre habrá un mañana, la ilusión de que puedes posponer la obediencia indefinidamente, y está diciendo, no sabes si tendrás mañana, solo tienes hoy. Eso no es para producir ansiedad, es para producir urgencia, urgencia santa, urgencia que dice, si Dios me está llamando a hacer algo hoy, no voy a esperar hasta mañana, porque mañana puede que no tenga la misma oportunidad, mañana puede que no tenga la misma gracia, mañana puede que no tenga la misma claridad. Hoy es el día, ahora es el momento, y una conexión más del Antiguo Testamento. Ageo 1, versículos 2 al 4. El pueblo ha regresado del exilio. El templo está en ruinas. Y dicen, no ha llegado aún el tiempo de reedificar la casa de Yahweh. Están posponiendo, encontrando excusas, y Dios responde a través del profeta, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Están cómodos en sus propias casas, mientras la casa de Dios está en ruinas. Y Dios dice, el tiempo es ahora, no cuando sea más conveniente, ahora. Ahora salta al Nuevo Testamento. Lucas 9, versículos 59 al 62. Jesús llama a 3 personas a seguirlo. El primero dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El segundo dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Excusas razonables, responsabilidades legítimas, pero Jesús responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No está diciendo que las responsabilidades no importan, está diciendo que cuando Dios llama, la respuesta es ahora, no después de que todo esté en orden, ahora. Entonces, ¿qué revela todo esto sobre cómo Dios llama? Que Él llama en tiempo presente, que la obediencia pospuesta es obediencia negada, que algún día casi siempre significa nunca, que las excusas, por razonables que sean, siguen siendo excusas, y que el costo de esperar es mayor que el costo de obedecer, porque cuando esperas, no solo pospones la bendición, pospones la transformación, pospones la historia que Dios quiere escribir, pospones convertirte en quien Dios te diseñó para ser. Entonces, aquí está la pregunta final, la que no puedes evitar. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer hoy, que has estado posponiendo por miedo? No en general. Específicamente, nómbralo, porque hasta que lo nombres, no puedes enfrentarlo, y hasta que lo enfrentes, no puedes obedecerlo. Puede ser una conversación con tu cónyuge sobre algo que ha estado roto por años, con tu hijo sobre algo que necesita ser dicho, con tu jefe sobre algo que está mal, con un amigo sobre algo que te lastimó. Has estado esperando el momento perfecto, pero el momento perfecto nunca llega. Solo llega el momento presente, y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo en esa conversación. Puede ser una decisión, dejar un trabajo que está matando tu alma, terminar una relación que sabes que no es la voluntad de Dios, comenzar algo nuevo que te aterroriza, mudarte a un lugar donde Dios te ha estado llamando. Has estado esperando más seguridad, más dinero, más confirmación, pero Dios ya te dio la confirmación, te dio su promesa. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más necesitas? Puede ser un perdón. ¿Qué necesitas pedir? ¿Qué necesitas ofrecer? Has estado esperando sentir que estás listo, pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión.
Es una obediencia, y Dios te dice, hazlo hoy, porque yo te daré la gracia para hacerlo, pero solo si das el paso. Puede ser una confesión de un pecado que has estado escondiendo, de una lucha que has estado negando, de una necesidad que has estado ocultando. Has estado esperando que desaparezca por sí sola, pero no va a desaparecer, va a crecer. Y Dios te dice, tráelo a la luz, hoy, porque en la luz hay sanidad, en el secreto solo hay vergüenza. Aquí está la aplicación práctica. Haz una cosa hoy, no todo, una cosa. El siguiente paso de obediencia que has estado evitando. No tiene que ser el paso gigante, puede ser el paso pequeño, pero tiene que ser hoy, porque cada acto de obediencia fortalece tu capacidad para el siguiente, y cada acto de postergación fortalece tu hábito de evitar. Estás entrenando tu alma en una dirección u otra, cada día, cada decisión, y aquí está la parte sobre relaciones. Si alguien te confiesa que sabe lo que Dios le está llamando a hacer pero tiene miedo, no lo presiones, pero tampoco lo dejes cómodo en la desobediencia. En su lugar, pregúntale, ¿qué necesitarías para dar ese paso hoy? No mañana, hoy. Y luego, si puedes, ofrécete a caminar con Él, a orar con Él, a estar presente cuando dé ese paso, porque a veces, la diferencia entre la obediencia y la postergación es tener a alguien que va contigo. Aquí está la aplicación sobre identidad. Cada vez que obedeces a pesar del miedo, te conviertes un poco más en quien Dios te diseñó para ser. No porque la obediencia te gane el amor de Dios, sino porque la obediencia te alinea con el propósito de Dios. Y cuando estás alineado con tu propósito, experimentas plenitud, no ausencia de dificultad, sino presencia de significado. Y eso cambia todo. Una última aplicación. Cuando des ese paso, cuando hagas esa cosa que has estado evitando, no esperes que el miedo desaparezca primero. Hazlo con el miedo, porque la valentía no es ausencia de miedo. Es obediencia a pesar del miedo. Y cuando obedeces con miedo, descubres algo sorprendente. Dios cumple su promesa. Yo estaré contigo. No lo sentiste antes de obedecer. Lo experimentas mientras obedeces. Y después de obedecer, miras atrás y te das cuenta, Él estuvo ahí todo el tiempo, justo como prometió. Entonces, hoy, no mañana, identifica tu Jordán y cruza, no porque tengas todas las respuestas, no porque te sientas listo, sino porque Dios dijo, cruza, y prometió, yo estaré contigo. Y esa promesa ha sido suficiente para 3000 años de santos que cruzaron sus propios Jordanes. Es suficiente para Josué. Es suficiente para ti. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Ahora ve, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy, ahora, en este momento, cruza.